Ayer a esta hora el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, estaba enfrentándose a la audiencia en los juzgados federales del reclusorio norte de la Ciudad de México. Se estaba llevando a cabo esta audiencia con muchísima controversia y por supuesto con el seguimiento de los medios de comunicación. Más tarde se le dictó prisión preventiva. A partir de esta decisión del juez, esta decisión tomada, el asunto es ¿qué va a pasar ahora? ¿Por fin se va a hacer justicia? El hecho de que esté en prisión ya significa que hay justicia por esta situación. Ahora sí se va a sentir motivado para poder entregar las pruebas que prometió, o no cuenta ni siquiera con esas pruebas. Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cuál es el futuro de Emilio Lozoya? Híjole, pero lo haces con una sonrisa. Ay, Magda, bueno, los que no te conocieran, pero bueno, tu pregunta y lo que pones sobre la mesa, Magda, Víctor, ¿cómo estás? Desde luego tiene muchas aristas, ¿no? Pero lo que me queda claro es que esto hay un giro de 180 grados al tema, de ser el consentido de la Fiscalía, de tener y otorgarle el criterio de oportunidad, los privilegios de seguir en su casa, haciendo su vida regular, a pesar de ser un delincuente confeso, corrupto, que recibió 10 millones de dólares, ¿sí? Que hizo pues este tipo de negocios como la venta de agronitrogenados. Víctor, me parece que todo eso de alguna forma tiene un cambio radical, pero no es precisamente desde mi visión, Víctor, y ahorita nos das la tuya, ¿sí? No es precisamente para impartir justicia, no es exactamente para ahora sí combatir la corrupción. Me parece que el elemento fundamental, y lo dijo claramente el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue la foto del restaurante del Pato Laqueado. Eso es lo que cambia todo el escenario. Después de un año, 5 meses, que se le toleró, que se le permitió, que mintió, que acusó, sí, el señor Lozoya finalmente pues pasó su primera noche en la cárcel. Y me parece que hay que considerar todos estos elementos, Víctor, que hay en torno a este asunto. La pregunta es si se acaba el pacto de impunidad realmente, si realmente ahora sí se va a perseguir al expresidente, a Luis Videgaray, si ahora sí va a haber los elementos con la intención de acabar con la corrupción. O sea, ¿cuál es exactamente lo que está pasando? Porque ayer lo decías tú claramente y lo mencionábamos aquí. Este caso tiene una alta dosis de política y tiene también su dosis jurídica. Víctor. Sí, en efecto, Raúl, ayer a estas alturas tú y yo especulábamos en torno a la posibilidad de que este hombre mantuviera su libertad y tuviese ese mes de gracia que le había concedido el juez para poder recopilar las pruebas que decía él le hacían falta para poder presentar. Las pruebas que hasta el momento, pues ya viene hablando en plata, nadie ha visto, no las conocemos. Es más, ya muchos empiezan a dudar si realmente existen estos elementos que dice tener el señor Lozoya y que le permiten una negociación de alto nivel y con ese alto grado de impunidad. Mira, a mí me queda claro, dos asuntos para mí son determinantes. Uno, eso de que la fiscalía o eso de que la justicia se mueve con su propia bandera y con su propia independencia, no hay tal. Está bien, bienvenido. Cosméticamente, guardando las formas, el ver a Emilio Lozoya en la cárcel, claro que causa un gran sentimiento de, digamos, de tranquilidad, de gusto, de alegría de no pocos mexicanos que estaban ya hartos de esta cuestión de impunidad y de la burla de este hombre que llegó a su punto culmen en esa desafortunada comida para él en este restaurante. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que el presidente tiene en la agenda, la próxima semana, si mal no recuerdo, su reunión ante la Organización de las Naciones Unidas, y donde era urgente tener un elemento de dónde agarrarse para poder desarrollar el tema que quiere desarrollar y el mensaje que quiere dejar, que México es líder en la guerra contra la corrupción. Era urgentísimo dar un golpe de timón de este tamaño para poder realmente justificar lo que no se ha podido hacer a lo largo de todos estos meses, en las que nada más nos han traído en un circo en el que hemos oído nombres, señalamientos, acusaciones, pero en el que no se ha visto nada en concreto. Esa es la realidad. Primer comentario, Raúl.
No se ha visto nada en concreto y tienes toda la razón. Y ese ángulo no lo había puesto yo, no lo había visibilizado. ¿Sí? El tener algo de dónde agarrarse para ir ante las Naciones Unidas el próximo 8 o 9 de noviembre a las Naciones Unidas para hablar de corrupción. Tienes toda la razón. Necesitaba algo. Pero, a ver, hay muchas preguntas en torno a este tema. ¿Sí? ¿Quién pierde? ¿Quién perdió con estos 15 meses que se le dio de libertad, de darle esta oportunidad de criterio de oportunidad, ser testigo protegido al señor Emilio Lozoya? ¿Sí? ¿Quién pierde finalmente con eso? Me parece que la acción estaba golpeando fuertemente, desde luego, la Fiscalía General de la República. Me parece que ese es, digamos, el flanco más fácil, más flaco en toda esta trama. Me parece que la Fiscalía sí fue la que estaba, bueno, jugando un papel muy triste porque no obtenía nada de lo que supuestamente le iba a dar Lozoya a cambio de ese criterio de oportunidad y de denunciar por lo menos a 70 personas y comprobar que 17 de ellas estuvieron involucradas en este tema de la corrupción. Un punto. Segundo, desde luego, al mismo presidente López Obrador, que ha de alguna forma tenido desde el principio este combate a la corrupción y que este era un ejemplo, el único ejemplo que hasta el momento podría de alguna forma decir, bueno, hay de dónde agarrarse, hay elementos, es confeso, está la declaración de Odebrecht de haber señalado que entregó dinero a este señor Lozoya y que Lozoya dice que lo distribuyó entre muchas otras personas y que era parte precisamente de esta red de corrupción que, como tú dices, no se ha mostrado hasta el momento. Y un tercer agraviado, me parece desde luego la sociedad, Víctor, claro. La sociedad que veíamos cómo impunemente un delincuente de este nivel seguía moviéndose a sus anchas comiendo en restaurantes de lujo. Me parece que son tres agravios y que finalmente el que pesó para cambiar radicalmente esto fue al mismo presidente López Obrador, aunque él dice que no metió las manos en el asunto. No, y que nos enseña también, Raúl, cómo luego el mundo de la política, el mundo de la justicia y la política en este caso, se mueven de una manera completamente ajena a nosotros y con otra serie de valores y resortes. Aquí está muy claro que preocupó más la forma que el fondo. El fondo ya lo sabemos, necesitamos saber quién, necesitamos que se repare el daño, necesitamos gente que se castigue y que se manden ejemplos. No, la forma también, la superficialidad también cuenta. Parece mentira, pero esa foto, más que ser un acto ilegal, porque no fue un acto ilegal, realmente Lozoya no cometió ningún delito, él estaba en su derecho porque no tenía prohibido no comer en un restaurante. Más bien el castigo va en función de su falta de tacto, de su falta de, digamos, de pudicia, ¿no? Por tratar de guardar una situación con ciertas reservas de discrecionalidad. Y eso fue el mensaje, lo que realmente ofendió no solo al presidente, sino a todo México. Pero solo así actuó la justicia. Así es. Solo así actuó la justicia. Hasta entonces vimos al fiscal, entonces ahora sí, muy apurado, poniendo las condiciones de que este hombre no se fuera a fugar, cuando por Dios, hombre, ya se nos había fugado. Ahora salen con el cuento de que, bueno, es que ahora sí se nos puede fugar porque trae lana y porque pues existe esa posibilidad. No cabe duda que estamos ante un gran circo mediático en el que de nueva cuenta el gran actor es la justicia en este país, que seguimos inconformes porque esto de la cárcel no es más que un capítulo más. De una larga historia, Raúl, porque esto va para largo, Nos dicen que en diciembre, pero de mí te acuerdas, va a pasar el próximo año. Y no vamos a acabar de terminar de ver este proceso. Sí, déjame nada más abundar un poco sobre esto que bien dices, ¿sí? Por eso me parece que todo entra dentro de este circo que de alguna forma se ha armado, ¿sí? Lo que dice la Fiscalía para quitarle, para retirarle el criterio de oportunidad, es que fue una conducta inapropiada el haber ido al restaurante y que fue un acto de provocación. Sí, son los dos elementos que señala la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, desde luego, para retirarle el criterio de oportunidad. Sí, así es, conducta inapropiada desde la visión de la autoridad,
sí, y que fue la reacción que generó esta fotografía tomada por Lourdes Mendoza, la periodista que también está siendo señalada en estas mismas acusaciones del mismo Lozoya, de haber recibido un bolso de marca carísimo, sí, precisamente como un regalo, cosa que ella ha negado y que ha mostrado que la tienda ya había cerrado cuando supuestamente se había comprado para regalárselo. Entonces, bueno, parece que todo lo que se armó por parte de la Fiscalía, por parte de Lozoya para tratar de implicar a los enemigos políticos de esta administración del presidente, se ha venido cayendo poco a poco. Y finalmente la cena fue efectivamente un acto de provocación, lo cual provocó que se tratara ahora de enmendar el tema de la justicia. ¿Hasta dónde vamos a verlo? No lo sabemos, Víctor. Pronto Bien dice el dicho, Raúl, y se acomoda perfectamente también aquí, ¿no? Dios castiga no tanto el escándalo, el pecado como el escándalo, porque realmente aquí no es el pecado en sí lo que se está castigando, sino el escándalo generado ante toda esta indignación social, y ni duda te quepa que este hombre hoy está en la cárcel por la presión social, por la indignación social y por los mismos intereses que en este momento tiene el presidente de poder dar buenas cuentas en esta guerra. No por el proceso en sí, Así es. No por lo que implica la averiguación, presentación de pruebas, porque eso corre por otro carril que muchos de nosotros desconocemos a pie juntillas, pero que a mí me queda claro, todavía va a pasar por un largo proceso de audiencias intermedias, donde se va a discutir de nuevo el criterio de oportunidad, donde habrá una etapa de presentación de pruebas, donde de nueva cuenta va a haber amparos, va a haber recursos legales. Por eso te digo que este caso apenas comienza, Raúl. 1 año, 5 meses, así nos trajo de alguna forma, y por lo pronto no había intención de la recuperación del daño, por lo menos de los $7,300,000 que, bueno, le estaban pidiendo como reparación del daño. Ya ayer los abogados dijeron, ahí están las propiedades, ahí están las casas que valen eso y valen mucho más para poder empezar a reparar el daño, pero, a ver, tuvieron 1 año, 5 meses para hacerlo, no lo hicieron. Sí. Y fíjate qué detalle, bueno, si de algún modo se reparaba el daño o se resarcía el daño en cierto sentido con esas propiedades, no, ese no era el punto. Ahorita el punto no es que recuperar el dinero, el punto es que no nos veamos mal ante la opinión pública y ante el mundo, porque ya se viene esa reunión. Interesante, ¿eh? Me genera gran expectativa el discurso del presidente López Obrador allá en las Naciones Unidas para hablar básicamente del tema de corrupción. También podrá hablar del tráfico de armas y desde luego de la desigualdad y la pobreza. Ya veremos, por lo pronto, a ver qué. Hay una expectativa especial por esta presencia del presidente López Obrador, que no ha acudido a otros foros y que de alguna forma se convertiría en la segunda salida luego de la primera que hizo para visitar a Trump, si no me acuerdo, mal no me acuerdo, y esta sería su segunda salida fuera del país. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Víctor, gracias. Al contrario, Raúl, dicen los chinos cuando te quieren maldecir que te toquen tiempos interesantes por vivir, y vaya que nos van a tocar tiempos interesantes por vivir y ver. Espero que los podamos comentar, Raúl. Gracias, Víctor. Buenas tardes.